Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Hoy tenemos el enorme placer de compartir espacio con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre un concepto que últimamente está muy, pero que muy de moda, la abundancia. Pero ya te avanzo que su visión es algo distinta a lo que probablemente hayas oído por ahí. Él es Daniel Ramos Autó, escritor, consultor literario y emprendedor, autor de numerosos libros basados en el autoconocimiento, la conciencia y la espiritualidad. Y recientemente ha publicado 100 ideas para vivir con abundancia, una guía para conectar con la plenitud del ser esencial, con ediciones Luciérnaga. Es asimismo fundador de la editorial Versos y Reversos, de la plataforma para escritores independientes Best Books y de la agencia literaria Jefira. También participa en eventos dedicados al fomento del emprendimiento consciente y es asesor literario en los ámbitos de la psicología, el desarrollo personal y la espiritualidad. Y sobre todo, es mi querido agente literario quien me ha ayudado a dar forma al libro que saldrá a luz a principios de año. Y me ha acompañado en todo el proceso, cosa que le estoy enormemente agradecida. Con Daniel compartimos una visión afín en lo que a la conexión con la plenitud del ser y la liberación de las cadenas del ego se refiere, por lo que me apetecía mucho que viniera a hablar sobre su mirada sobre la abundancia, una perspectiva profunda y llena de sabiduría que estoy convencida que no te dejará indiferente. Así que sin más, bienvenido Daniel, un placer tenerte aquí. Hola Alba, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y nada, para mí también es un placer compartir contigo y con todas las personas que nos van a escuchar. Muchas gracias por venirte. Así que bueno, cuéntanos tú mismo, ¿qué es lo que te llevó a escribir un libro sobre la abundancia? ¿Qué nos vamos a encontrar en él? Pues mira, a nivel personal, escribir este libro suponía como cerrar un círculo, ¿vale? Era cerrar una etapa de búsqueda que yo creo que comenzó hace más de 20 años con mi primera crisis existencial fuerte. Y este libro pretendía ser como una síntesis, ¿no? De este viaje y de esta aventura de autoconocimiento, ¿no? De algún modo, yo pretendía dejar como un mapa, como una guía, ¿no? Que fuera reflejo de mi viaje personal, ¿no? Y al mismo tiempo, pues pudiera acompañar a otras personas en su camino. Después, más a nivel de inquietudes como escritor, me parecía que el término abundancia, como tú has dicho, que está muy de moda, pues como tantos otros conceptos, pues había sido muy manoseado, ¿no? Hasta el punto de desvirtuarse y asociarse pues a conceptos, sobre todo con prosperidad económica, pero también éxito, estatus, cuando, en mi opinión, estas expresiones pues no son abundancia per se, sino que depende un poco de la energía que te movilice, ¿no? Y que subyace a esos logros, ¿no? Entonces me parecía interesante en este libro cuestionar esta corriente de pensamiento que se ha ido imponiendo y que vincula abundancia pues, a lo material y a lo económico, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ¿cómo planteo yo el viaje del libro, ¿no? Me preguntabas qué nos íbamos a encontrar en él, ¿no? Si te parece bien, voy a hacer como un pequeño recorrido, Claro que sí. ¿vale? Ujú. Pues mira, hay una primera parte en la que presento dos modelos, ¿no? Dos paradigmas, ¿no? Que corresponden a dos maneras de ser y estar en la vida, ¿no? Cuando vivimos y de algún modo construimos nuestra identidad y nuestra experiencia identificados con nuestro ego, con nuestra máscara, con nuestro personaje, el personaje con el que entramos en la vida, y cuando otra dinámica, cuando nuestra conciencia se identifica con una dimensión pues quizá más esencial, más pura, más genuina, que podemos llamar pues ser, alma, esencia, digamos que el concepto al final es lo de menos, ¿no? Estos dos paradigmas generan dinámicas muy contrapuestas, ¿no? Maneras de funcionar a nivel mental, emocional y conductual muy diferentes, pero que conviven a diario con nosotros, ¿no? Entonces, hay una segunda parte donde intento ir desgranando estas dinámicas más propias del ego, ¿no? En lo que yo he llamado el paradigma de la escasez, ¿no? Porque de algún modo nos lleva a vivir desde una sensación de insuficiencia, ¿no? Nos lleva a vivir en el estrés, en la ansiedad, en el sufrimiento, ¿no? En la insatisfacción, ¿no? Con el miedo como motor de nuestra acción en la vida. Después una tercera parte, ¿no? Donde intento reflejar las dinámicas de funcionamiento
cuando vivimos en conexión con nuestra alma, o con nuestro ser, o con nuestra, digamos, esencia, ¿no? Que yo he llamado pues el paradigma de la abundancia, ¿no? Porque nos lleva a otra dinámica antagónica a la anterior, ¿no? Que es a vivir desde el amor, desde la apertura, desde la flexibilidad, desde la aceptación, que no resignación, ¿vale? Y por tanto nos lleva pues a vivir con mayor plenitud, ¿no? Después, una cuarta parte donde propongo una serie de propuestas de trabajo de autoconocimiento para estar cada vez más en contacto con esa esencia, con esa dimensión más esencial. Y después, por último, la quinta parte, ¿no? Que trata el tema de la contribución, ¿no? Cómo en contacto con la energía del ser, ¿no? Podemos contribuir desde nuestra individualidad a construir un mundo pues, más armonioso, ¿no? Y más bello, ¿no? Esta sería, digamos, a grandes rasgos, la propuesta de viaje que yo he trazado en el libro. Bueno, ya de entrada parece como mucho más profundo de lo que normalmente se plantea la idea de la abundancia, ¿no? Totalmente. Entonces, cuéntame, ¿por qué a ti te parece importante poder replantear este entendimiento sobre la abundancia? Claro, asociar, por ejemplo, la abundancia a estatus, éxito, reconocimiento, pero sobre todo a prosperidad económica, ¿no? Sin entrar en profundidad en el desde dónde uno manifiesta esos logros, pues yo creo que puede generar mucha confusión y mucha frustración, ¿no? Normalmente se aborda el tema de la abundancia desde el simplismo y de una manera muy, muy frívola, muy superficial, ¿no? Como te estaba comentando antes, estos logros, ¿no? Por ejemplo, la prosperidad económica no es abundancia per se, ¿no? Hay personas que gozan de una prosperidad económica o tienen una habilidad excepcional para generar una serie de condiciones materiales y por el contrario les asola una gran insatisfacción y una gran miseria interior, ¿no? Y por otro lado hay personas que quizá no tienen esa habilidad para manifestar, ¿no? Una serie de condiciones materiales y quizá tampoco es su prioridad y en cambio, pues son capaces de dejar como una estela de amor, de belleza, de armonía y bienestar por allá donde pasan, ¿no? Yo mismo, si por ejemplo me remito a mi propia experiencia, en otros momentos de mi vida, pues he gozado de una situación económica muy confortable, ¿no? Pero vivía esa prosperidad desde la escasez, ¿no? Desde la ansiedad, desde el miedo a perder mi condición, desde la insatisfacción constante y sobre todo desde el nunca es suficiente para sentirme seguro, ¿vale? Por Claro. tanto, una de mis motivaciones para escribir el libro era plasmar esta visión, ¿no? Que replantea pues, el significado de abundancia y le da quizá otra mirada, ¿no? Ahora estaba pensando que normalmente, ¿no? Cuando alguien quiere trabajar en la abundancia, desde el paradigma malentendido, por así decirlo, ¿no? Normalmente es porque no tienes y quieres tener, Claro, ¿no? lo haces desde la escasez. Totalmente. Y entonces, muchas veces el mismo discurso te lleva a la culpa, que es, para mí es el maligno, la culpa, ¿no? Entonces entras ahí como Totalmente. en una especie La de culpa es de la chantaje. culpa. Exacto, ¿no? Es una especie de chantaje muy chungo en el que en teoría estás en un espacio en el que quieres aprender sobre abundancia, pero estás en absoluta escasez, ¿no? Es como hay algo de base que ahí no funciona, ¿no? Entonces, partiendo de esto, ¿cuáles dirías tú que son los principales mitos sobre la abundancia? Pues mira, yo creo que el principal es pensar que la abundancia es un logro externo, ¿vale? Este yo creo que es el Vale. principal, ¿vale? Que conecta un poco con lo que estabas reflexionando, ¿no? Pero después hay otros estereotipos que creo que hay que cuestionar, ¿no? Como que, por ejemplo, una persona abundante no experimenta dificultades o conflictos, ¿no? Bueno, Y claro que los esto me encanta, esta es la que Vas más a me gusta. estrella, ¿no? Entonces, claro que los experimenta, solo que quizá los afronta desde un lugar de centramiento y de serenidad, pero conflictos mientras estamos en este mundo, pues va a haber, ¿no? Conflictos o dificultades, ¿no? Después hay otro, ¿no? Que una persona abundante vive en un estado permanente de gozo y alegría, ¿no? Está también, es ¿Vale? que sí, sí. ¿No? Y que no se perturba, ¿no? Y no, o sea, vive todo el elenco de emociones. O sea, que una persona abundante, ¿vale? También se cabrea, por ejemplo, ¿no? Pero es capaz quizás de darle un cauce a ese cabreo, a esa emoción y hacer algo constructivo con ella, ¿no? Otra es que, por ejemplo, una persona abundante es alguien que ha alcanzado una especie de ideal de perfección
y que ya ha trascendido su ego, ¿no? Y claro, no, el ego no es, primero, no es ningún enemigo a combatir, ¿no? Sería como una herramienta más bien a integrar, ¿no? Y ese puede ser quizá el trabajo de toda una vida, ¿no? O sea, mientras estamos en este mundo, estamos en un camino de aprendizaje y el ego está presente. La clave quizás adquirir un mayor dominio del mismo para que no campe a sus anchas, ¿no? Y nos dé la murga y esté más pues, al servicio del ser, ¿no? Estos yo creo que serían como los principales mitos Sí. sobre la abundancia. Hay otros, ¿no? Y en el libro describo otros, pero creo que estos tres son como muy clave, ¿no? Mucho, porque yo creo que desde la propia escasez se persiguen a veces, ¿no? Como si fueras un hámster en una rueda, vas persiguiendo una serie de ideales y claro, aparece entonces la frustración de cómo puede ser si yo me he trabajado la abundancia, cómo puede ser que me esté cabreando ahora, ¿no? Cuando a lo mejor hay que reivindicar el cabreo consciente, yo qué sé, pues Totalmente, es totalmente. importante, ¿no? El ego consciente, ¿no? Digamos Claro, que el cabreo, ¿no? Nace de nuestro cuerpo emocional está ahí para ayudarnos a adaptarnos y a movilizarnos, ¿no? En este mundo de la materia, ¿no? Y el cabreo, como la tristeza, como el miedo, como total. tantas otras emociones, pues tiene esa función adaptativa, ¿no? Por tanto, hay que reivindicar, ¿no? Pues quizá un ego más consciente, ¿no? Integrarlo, ¿no? Como Ujú. esa herramienta, ¿no? Que nos permite manifestar, ¿no? La voluntad del ser. ¿No? Ahora quizá queda muy abstracto, pero ya iremos hablando de todo esto en Sí. la entrevista, pero sería como esa herramienta que nos permite manifestar, ¿no? La voluntad del ser en este mundo material, ¿no? Totalmente. Así que bueno, ¿qué sería para ti la abundancia? ¿Cómo lo definirías? Vale. Pues para mí la abundancia es el sentimiento profundo de plenitud y de completitud, ¿vale? Que experimentamos cuando estamos en contacto con la energía del ser, ¿no? Con esa dimensión quizá más esencial, ¿no? Cuando nos vamos haciendo uno con la vida, ¿no? Con la experiencia, desde la apertura, la flexibilidad, la entrega, la ecuanimidad, ¿no? En un estado de aceptación, ¿no? Que vuelvo a repetir, aceptación no es resignación, ¿no? Ujú. En un estado de desapego, ¿vale? Que no significa indiferencia tampoco, ¿vale? En un estado de no oposición a lo que es decir, no estoy en lucha constante con lo que es. Y claro, digamos que en ese nivel de conciencia ya no tenemos que demostrar nada a nadie para sentirnos dignos. Ya no tenemos que realizar grandes hazañas para que reconozcan nuestra valía. Ya no tenemos que ejercer un control sobre las personas o sobre las circunstancias para sentirnos seguros. Ya no tenemos que victimizarnos, es otro temazo el del Es un temazo victimismo, total. ya no tenemos que victimizarnos para obtener atención y afecto y tantas cosas, ¿no? Para mí, yo creo que es eso la abundancia, es reposar en una paz. Es la paz que emana de no tener que sostener un disfraz o una mentira acerca de lo que realmente somos, ¿no? Para mí esto es la bondad. Es muy profundo y honestamente creo que, bueno, ahora ya iremos llegando, ¿eh? Pero tengo la sensación de de que si no hay un trabajo interior bien hecho, ¿no? Lo más habitual es asociarse al personaje, querer controlarlo todo, querer, ¿no? Manipular Totalmente. un poco la realidad. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son las premisas básicas para poder entender esta abundancia en profundidad? Vale. Yo creo que la principal premisa es comprender que la abundancia no es nada externo, ¿vale? Es un estado del ser, ¿vale? La abundancia no sería un logro, o sea, no es un lugar al que se llega, sino que es el estado natural de nuestro ser, ¿no? Que es estar alineado con la vida, ser uno con la vida, con ese flujo de creación constante que es la vida, ¿no? En apertura, en fluidez, en confianza, ¿no? Y claro, aquí se podría plantear la cuestión de que si es una condición natural de nuestro ser, ¿por qué no alcanzamos a experimentarla, ¿no? Y es, yo creo, ¿vale? En mi opinión, y lo que trato de explicar también en el libro, porque estamos llenos de contenido acumulado en nuestra mente egoica, ¿no? Que nos llena de ruido, sobre todo, interno, ¿no? Ideas, creencias, juicios, Ujú. traumas emocionales y un montón de condicionamientos familiares y también socioculturales, ¿no? Por tanto, yo creo que para acceder, o mejor dicho, para vivir la abundancia, es decir, para tener esa experiencia de plenitud, hay que hacer un trabajo de integración de todo lo anterior, ¿vale? Y sobre todo de vaciado. Si no nos vaciamos,
es muy difícil que podamos conectar con esa dimensión más esencial de nosotros mismos. Ujú. Hay un tema que estaba pensando que para mí cuando descubrí, ¿no? Más en profundidad el tema de la abundancia, muy alineado, pues obviamente con tu forma de plantearlo, es esto que has dicho de que la abundancia no es un lugar al que ir, porque normalmente se plantea así, ¿no? Como estoy en el punto A, Claro, escasez, y tengo que ir al punto B, abundancia. Y en realidad no es así, que es un concepto como muy mental de la mente, ¿no? Como todo muy lineal, del punto A al punto B, pero en realidad la abundancia siempre está siendo, ¿no? No es tanto un lugar al que ir o un lugar que conquistar, sino tiene más que ver con el permitirse ser, ¿no? Por lo que... totalmente. Es que claro, en la medida, claro, para mí yo creo que tiene que ver con eliminar los obstáculos que te impiden expresar Exacto, aquello que realmente eres, ¿no? exacto. Entonces, Entonces, dime, bueno, perdona. yo creo que en la medida en que vamos poco a poco eliminando capas y capas y capas de aquello que no somos, de manera natural se va expresando aquello que somos en esencia, ¿no? Exacto. Entonces, pues en esta línea, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que solemos tener que bloquean esta percepción de ser abundantes? Porque entiendo que Vale, abundantes como que somos siempre, pero que no lo percibimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas creencias que lo claro. bloquean? Esto tiene que ver un poco con lo que te decía, ¿no? Del contenido mental, ¿no? Vale. Que Ujú. tenemos allí acumulado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en el libro lo he sintetizado, me preguntabas por las creencias, en 5 creencias, ¿no? Que para mí minan nuestra autoestima esencial y sobre todo merman nuestra capacidad de respuesta en la vida, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Que dificultan vivir esa experiencia de plenitud y completitud de la que hablaba antes, ¿no? En relación al concepto de abundancia, ¿no? Entonces, estas 5 creencias son, atención, A ver, yo creo que nos van a porque yo, sonar todas, ¿eh? A todas, ver. todas, yo creo que las tengo todas, ¿vale? No soy suficiente, ¿vale? Bueno, sí. No soy capaz, ¿vale? No soy valioso, no soy merecedor y no soy digno, ¿vale? Las puedo repetir. A ver, Bueno, no soy sí. suficiente, no soy capaz, no soy valioso, no soy merecedor, no soy digno, ¿vale? Entonces, claro, si no me siento suficiente, si no me siento valioso, si no me siento merecedor o digno, ¿cómo voy a experimentar la abundancia que soy? Claro, claro. ¿No? Entonces, estas 5 creencias, en mi opinión, son la raíz. Después, evidentemente, estas creencias se ramifican, ¿no? En multitud de Ujú. pensamientos profundamente limitantes, ¿no? Si, por ejemplo, no me siento suficiente o no me siento valioso, pues a la hora de tener una relación de pareja o de acceder a un lugar de trabajo, o un puesto de trabajo, pues mucho mejor, lo que sí, o lo que sea, pues aparecerá ahí pues quizá un autosabotaje, ¿no? Un mecanismo automático que no me permitirá, ¿no? Acceder, ¿no? A eso que podría ser una gran fuente de satisfacción y plenitud, ¿no? Entonces, yo creo que hay, por tanto, que hacer un trabajo como profundo, ¿no? Para identificarlas, hacerlas conscientes y, en la medida de lo posible, transformarlas o actualizarlas para poder generar desde esa nueva conciencia, pues nuevas dinámicas, ¿no? Que nos expandan y nos potencien, ¿no? Ujú. Y además son creencias que, por lo que comentas, están muy vinculadas a la identidad. Total. Entonces, claro, si yo ya me puedo poner 50 murales de visualización porque quiero no sé qué casa o no sé qué coche, ¿no? Pero si no soy merecedor, ¿no? Si en lo profundo yo no considero que no soy merecedor, ahí está el bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Ir un poco a la raíz. Entonces, en todo este contexto, que es muy profundo, yo creo que lo que está siendo muy claro es que es más profundo de lo que aparenta. ¿Qué papel es el que tiene la espiritualidad en todo esto y cómo se relaciona con la intuición? Vale. Bueno, para mí la espiritualidad tiene que ver con un impulso natural a comprender mi propia naturaleza, ¿no? Y esa comprensión, yo creo, nace de un compromiso con la interiorización y con el autoconocimiento, ¿vale? O sea, es el autoconocimiento lo que me permite discernir cuando lo que escucho, ¿vale? Es un deseo de mi ego, la voz de mi ego, o por el contrario, la voz de mi intuición pura, ¿no? Que yo digamos, en mi libro la defino como la voz de mi alma, ¿no? Por tanto, la espiritualidad, como yo la entiendo, que es esta vía de interiorización,
es lo que me permite escuchar a mi intuición y discernir cuándo es mi ego el que está al mando o cuándo es mi ser el que pilota la nave, por así decirlo, ¿vale? Para situarnos, ¿no? Los deseos del ego, ¿no? Se experimentan desde la excesiva activación emocional, desde la ansiedad, las expectativas, la exigencia, el apego a un resultado, ¿no? Por otro lado, la intuición pura, que es, digamos, la voz del ser, se experimenta desde una neutralidad, ¿no? Desde un sosiego, como una comprensión inmediata y espontánea, para la que muchas veces no tenemos una explicación racional, ¿no? Como un pensamiento inspirado, una imagen inspirada, ¿no? Entonces, el autoconocimiento, por tanto, me permite desarrollar mi conciencia para saber cuándo estoy en un Ujú, paradigma o en otro, ¿no? Por ujú, ejemplo. ujú. ¿Y qué pasa entonces si no eres una persona espiritual? Porque claro, aquí estamos en un contexto en el que estamos los dos que sabemos exactamente lo que estamos hablando, Total. pero estoy pensando, bueno, a lo mejor hay alguien que es cero espiritual, que esto del ser le suena chino mandarino. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, si no eres espiritual, ¿no puedes conectar con la abundancia o qué? Bueno, claro, y para mí el considerarse uno espiritual al final no hace de ser una etiqueta más, ¿no? Ujú, Entonces, lo importante, independientemente del concepto, es si estás comprometido con tu viaje y tu proceso de autoconocimiento, ¿no? En la medida en que ese viaje, ¿no? Te permite descartar aquello que no eres, que es lo que decíamos antes, aquello que eres en esencia va expresándose con naturalidad, ¿vale? Te consideres o no espiritual, ¿vale? En cualquier caso, claro, cuanta mayor sea la apertura mental, más fácil será experimentar la abundancia. Yo creo que lo que pasa es que muchas personas asocian espiritualidad a religión. sí, es Entonces, el gran tema. eso les produce como mucho rechazo. Pero claro, aquí lo que estamos hablando es de espiritualidad, pero en un sentido de lo que decía, ¿no? De vía de interiorización, de proceso de autoconocimiento, ¿no? Mm, Que dista mucho de, digamos, lo que es el discurso religioso, moralista, culpabilizador. ujú, totalmente, totalmente. Entonces, ¿tú crees que es posible conectar con esta intuición, con esta también abundancia, si no se miran estas heridas profundas que son propias de la personalidad? Pues, a ver, en mi opinión es más difícil, ¿no? Porque estas heridas, pues, han dejado como unas estructuras arraigadas a un nivel muy profundo, ¿no? En nuestra psique. Estamos, claro, hablando de heridas como el abandono o el rechazo, ¿no? Que son como heridas muy nucleares, ¿no? Y que, claro, nos llevan, pues, a vivir con mayor reactividad emocional, a quedar atrapados en bucles, ¿no? De pensamientos, negativos, a vivir en el juicio constante, a vivir en el apego, a unas expectativas, en una proyección constante, ¿no? Del dolor vivido en el pasado sobre situaciones presentes, ¿no? Claro, con todo ese ruido interno es difícil poder sintonizar con esa dimensión intuitiva, ¿no? Por eso es tan importante hacer un trabajo, yo creo, de sanación de las heridas de la infancia, ¿no? De hacer un trabajo con nuestro niño o niña interior para ir soltando emociones que quedaron atrapadas y enquistadas en nuestro cuerpo y en nuestro inconsciente. Lo que sí que es verdad es que según lo que yo mismo he podido ver con las personas que acompaño, con mis alumnos y demás, es que una de las cosas que genera mucho conflicto con el tema de la abundancia es que muy a menudo se procesa como desde la moral, ¿no? Desde el bien o el mal, ¿no? Am, bueno, sí, ¿no? Como las personas buenas tienen que tener mucha abundancia, las personas malas no tienen que tener nada, ¿no? Tienen que estar en escasez un poco. Pero Claro, claro, muchas veces, pues obviamente aparece la injusticia vital vivida desde la moral humana, porque la vida no es justa desde la, desde la visión claro, humana, ¿no? total, sí. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo explicarías tú esta relación entre la abundancia propia de la naturaleza del alma con lo que luego se experimenta a nivel mundano, como por ejemplo las injusticias propias del ego limitado, sus jerarquías, privilegios? No sé, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo una vez publiqué en Instagram, creo que fue una frase, ¿no? Que hubo gente a la que sentó muy mal, que era, fue creer es crear, ¿no? Entonces, una chica, por ejemplo, ¿no? Que estaba en proceso de fertilidad, que no podía tener hijos, no digáis mentiras, creer es crear, no es verdad, ¿no? Claro, porque ella obviamente desde su herida, desde digamos la perspectiva
humana, ¿no? Total, total. Lo veía como, esto no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vincularías tú esto? Es una pregunta un poco enrevesada, pero... Claro, claro. Claro, en mi opinión, claro, la abundancia tiene que ver con la apertura a toda la experiencia humana en su magnitud, ¿vale? Ya Claro. sean estas experiencias más agradables o más dolorosas, pues como esta chica, ¿no? Que estaba en ese proceso de fertilidad y quizá pues no alcanzaba ese objetivo, ese anhelo, ¿no? Y claro, eso implica comprender dos cosas, ¿no? Primero, que la realidad es neutra y que lo que tiñe de un color u otro es nuestro juicio, ¿vale? Pero que la realidad es neutra, ¿vale? Ujú. Y después, por otro lado, que todo lo que acontece tiene un sentido evolutivo, ¿vale? Aunque desde nuestra mente pequeña no entendamos ese sentido, ¿vale? Claro, sin esa comprensión previa, sin asumir primero ese paradigma de pensamiento, claro, es fácil caer en la polaridad bien, mal, correcto, incorrecto, Claro, justo, injusto, como si la vida nos adeudara algo, ¿no? Como si la vida, exacto. ¿no? Nos debiera algo. Entonces, claro, a medida yo creo que avanzamos hacia esa conexión con el ser, creo que es mucho más fácil mantenernos más ecuánimes, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias externas. Ujú, exactamente, yo creo que también el tema va por ahí. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el papel que tiene el exterior en este recuerdo u olvido, ojo, ¿no? Porque por lo que veo mayor parte del tiempo estamos en olvido de nuestro yo abundante. Claro, es que el mundo o aquello que vemos reflejado, ¿no? En la pantalla del mundo es como un espejo, ¿no? Que nos habla o nos recuerda lo desconectados o lo conectados que estamos a nuestra esencia, ¿no? O cuando estamos conectados, en conexión, o cuando estamos absolutamente desconectados, ¿no? De algún modo, todo lo externo yo lo veo como una excusa para volver la mirada hacia el interior, ¿no? Y reconocer, pues, esa dimensión más esencial, ¿no? Que ha quedado, claro, sepultada bajo capas y capas de condicionamiento y lo que hablábamos antes de ese ruido, ¿no? que llevamos con nosotros, ¿no? Yo creo que en lo externo es una gran escuela que nos ayuda a reconocer nuestros múltiples disfraces y la cantidad de personajes que representamos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Los vínculos, ¿no? Ujú. Familiares, las relaciones de pareja, ¿no? Son un buen ejemplo de esto que estamos hablando, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Totalmente. las relaciones Es el campo de son, trabajo como más bestia. Y cuanta más intimidad que hay, pues todavía más, ¿no? todavía más, porque ahí se ponen de relieve, ¿no? Claro. Todas digamos, todas las múltiples caras de nuestro ego, ¿no? Se ponen ahí de manifiesto, ¿no? Y entonces, es muy interesante, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Hacer un trabajo, ¿no? En relación a los vínculos. Ujú. Una de las cosas que comentas en el libro es que, digamos, como que el sistema, ¿no? en el que vivimos impide que podamos precisamente estar en una plena conexión con este yo abundante, ¿no? Más allá de las conexiones que podamos tener a nivel íntimo, ¿no? Pues como que el entorno está ahí apretando, ¿no? Entonces, según tú, ¿cuáles tendrían que ser las características que tendría que tener un sistema socioeconómico que nos permitiera, digamos, alentar, ¿no? Alentarnos a expresar esta abundancia que somos? Entiendo que no Sí, vamos a sí, cambiar sí, aquí nada gordo, ¿eh? Pero un poco sí. cuatro cositas, ¿no? Sí, Porque me pica la hombre, curiosidad. llevado a un ideal, ¿vale? Sí. Tal vez, por ejemplo, la principal consecuencia, ¿no? de implantar un sistema socioeconómico, ¿no? Que nos alentara, como tú dices, a expresar la abundancia que somos, la principal consecuencia sería que el sistema desaparecería, ¿vale? Ya no haría falta algo llamado sistema, ¿no? Bueno, quién sabe, no lo sé, ¿vale? ¿Vale? Pero en cualquier caso, creo que, por ejemplo, la transformación sería evidente, ¿no? Yo creo que si existiera un sistema, creo que se traduciría por ejemplo, menos victimismo, ¿no? Y mayor Ujú, corresponsabilidad personal e implicación en lo social, por ejemplo. ujú, Habría, yo creo, un mayor respeto a la diversidad y a la pluralidad. Por ejemplo, creo que caería el consumismo, porque total. no necesitaríamos consumir para llenar vacíos, ¿no? Ujú, Sino que compraríamos conscientemente aquello que necesitamos. El sistema consumista se basa mucho en la frustración, ¿no? Se juega mucho, ¿no? con nuestro ego, ¿no?
Totalmente. para que adquiramos cosas que en realidad no necesitamos, ¿no? Yo creo que habría un mayor respeto y cuidado del medio ambiente, ¿no? Que se priorizaría pues, por encima de ciertos intereses económicos. Yo creo que también habría como una mayor sostenibilidad en la economía, ¿no? Caería la tesis esta neoliberal que promueve un crecimiento constante, ¿vale? A costa de cargarse el planeta, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Creo que habría una ciudadanía más consciente, más comprometida, más proactiva, ¿no? Con capacidad crítica, con mayor espíritu solidario y mayor espíritu de contribución al colectivo, ¿vale? Ujú. No había, digamos, tanto egoísmo, tanto pensar no en uno y pensar más en el colectivo, ¿no? También, o uno en el contexto de un colectivo, ¿no? Atiendo mis necesidades o atiendo las necesidades del colectivo sin negarme a mí mismo Claro. o sin negar mis propias necesidades, ¿no? Y yo creo que en definitiva sería un sistema que primaría la dignidad eh, de las personas por encima de ciertos intereses económicos, sin Ujú. duda. Ujú. Y al final, claro, la semilla de todo esto es el individuo, un individuo consciente, ¿no? Responsable con sus propias emociones, capaz de gestionarlas, ¿no? Como... Total. Y un individuo empático, Exacto. ¿no? Ujú. Una cosa que me pregunto muy a menudo sobre este tema y un poco también atado a lo que todo esto que estamos hablando, es que, claro, ¿no? Yo pienso, bueno, si nuestra naturaleza esencial es que somos abundantes, ¿es posible realmente en algún momento desconectarnos de ella, de esta abundancia? Es decir, ¿no será que incluso esta percepción de desconexión forma parte de la propia evolución abundante que necesitamos experimentar para como liberarnos de todo, de la distorsión que vivimos? ¿Sabes? Como rizando mucho el rizo, ¿eh? No sé cómo lo ves Claro, tú. claro. Bueno, es que en realidad la abundancia y la escasez en realidad son meros conceptos, ¿no? Es una interpretación de nuestra mente humana y dual, ¿vale? Lo Claro, único claro, los utilizamos para tratar de representar la realidad, aunque la vida no se expresa en esos términos, no se expresa en términos de escasez o abundancia, ¿no? Lo único que hay es un flujo de creación constante de infinitas formas, ¿no? Cuando lo que se manifiesta, por ejemplo, coincide con un modelo prefijado en nuestra mente de lo que entendemos por abundancia, pues entonces le colgamos esa etiqueta, ¿no? Y entonces hacemos bien, ¿no? Check. claro, bien, bien, ¿no? Encaja con nuestro modelo de abundancia, Claro. check, ¿vale? Y hacemos lo propio con la escasez, ¿no? Cuando algo eh, coincide, ¿no? Algo que acontece coincide con nuestra idea prefijada de lo que es escasez, pues entonces, ¿no? Lo catalogamos y le ponemos la etiqueta de escasez, ¿no? Por tanto, yo creo que a lo que hay que apuntar es a esa conciencia que integra y abraza esas polaridades, ¿no? Creo que es, digamos, lo más interesante, ¿no? Pero también es cierto, como tú decías, digo, las polaridades, al fin y al cabo, nos incitan a experimentar todo el abanico de posibilidades Claro. para después unificarlas e integrarlas en una sola. Para vivir la experiencia de unidad, tenemos también que experimentar la experiencia, valga la redundancia, de separación, ¿vale? Para experimentar el amor genuino, auténtico, también tenemos que experimentar el miedo, ¿no? Ujú. Digamos que en lo terrible también encontramos lo sublime, ¿no? Y en lo sublime también podemos encontrar lo terrible, ¿no? Y al final lo que yo intento, por ejemplo, transmitir en el libro es, o al menos apuntar hacia esa integración de las polaridades, ¿no? Para mí eso es abundancia, ¿no? Pero si vamos a lo profundo, Alba, no existe algo llamado escasez o abundancia, ¿no? Más que como interpretaciones mentales y como conceptos, ¿no? Lo que Claro, existe es ese flujo de creación constante, ¿no? claro. Es un poco como somos o soy tan abundante que me genero la percepción de escasez para poder volver a acordarme de que nunca he dejado de ser abundante, ¿no? Es como, Bueno, es la pero vida jugando, claro, ¿no? la vida Nosotros, en su proceso creativo, ¿no? totalmente. Claro. Muy bien. También te quería preguntar, ¿podrías decirnos entonces, a pesar de que en lo profundo no existen estos dos términos, pero así Claro. en lo menos profundo, ¿no? En lo más superficial, ¿podrías decirnos un poco cuáles serían como los pasos a seguir para pasar de esta escasez a la abundancia? O sea, para hacer este cambio de paradigma. Ah.
Bueno, yo, por ejemplo, en 100 ideas para vivir con abundancia, en el libro, hago una serie de propuestas prácticas, ¿vale? Para ir acercándonos y reconociéndonos en esa abundancia que ya somos, ¿no? Y que en la mayoría de casos hemos olvidado porque nos hemos sobreidentificado con nuestro ego, ¿vale? Claro, en mi opinión, hay tres frentes en los que trabajar, ¿no? A nivel consciente, a nivel del inconsciente y a nivel del supraconsciente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo a nivel consciente, por ejemplo, nos permitiría ir abonando el terreno, es decir, em, flexibilizar las estructuras del ego para que penetre, ¿no? Más fácilmente la experiencia del ser, ¿no? Entonces, un ejemplo del trabajo a nivel consciente, ¿no? Sería cultivar lo que yo llamo, por ejemplo, los valores superiores, ¿no? Que los he sintetizado en cuatro, ¿no? Elegir la verdad de uno mismo, elegir el bien común, elegir lo que expande la vida y elegir el amor en todas sus formas, ¿no? Y hablo de elección porque es una elección consciente, ¿no? Es un acto, un movimiento consciente, ¿no? Y los llamo los valores superiores porque en ellos o de ellos emanan otros valores, ¿no? Digamos, son los valores que permiten que otros valores se desplieguen, ¿no? Y después, por ejemplo, otro trabajo que propongo a nivel consciente es el cultivo de las tres cualidades esenciales, que son la apertura, la flexibilidad y la ecuanimidad. Y después también propongo otras prácticas, ¿no? Como el arte de abrazar lo difícil, porque lo fácil se abraza Mm, solo, ¿no? Sobre todo abrazar todo aquello que nos resulta incómodo, ¿no? Como el vacío, la incertidumbre, la impermanencia, ¿no? Las heridas, ¿no? La herencia recibida, por ejemplo, ¿no? Después, en segundo lugar, yo creo el segundo paso, pero claro, no son pasos que uno va detrás de otro, sino que yo creo que son trabajos que hay que ir, digamos, hay que trabajarlos simultáneamente, ¿no? Digamos que no hay un orden, ¿vale? Cronológico, lineal, ujú, sino que hay que trabajarlo simultáneamente, ¿no? Que es el trabajo a nivel del inconsciente, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, ir liberando carga traumática, ¿no? Liberar emociones que en su momento, por ejemplo, no pudieron ser expresadas y digeridas adecuadamente, sobre todo en nuestra infancia, ¿no? De este modo, lo que hacemos es eliminar gran parte del ruido interno, ¿no? Que nos impide escuchar y reconocer la expresión de nuestra esencia, ¿no? Que una de ellas es la voz de la intuición de la que hablábamos, ¿no? Entonces, un ejemplo de este trabajo a nivel inconsciente sería ir al corazón del trauma, ¿no? Que es revisitar el trauma, ¿no? Y darle quizá una mirada compasiva, ¿no? Y amorosa, ¿no? Hay diferentes técnicas. Yo en el libro propongo algunas como, por ejemplo, la hipnosis o el trabajo con la respiración, como puede ser una de las técnicas, puede ser el rebirthing, ujú. ¿vale? Que vuelve a estar como de moda, ¿vale? Pero siempre, digamos, que estas técnicas de liberación emocional creo que tienen que hacerse acompañados por profesionales, ¿no? Con una solvencia contrastada, ¿no? Porque en ese proceso de liberación, pues claro, puede surgir, no sabemos qué puede surgir, pero puede surgir, por ejemplo, una gran tempestad emocional, claro, algo que ha estado retenido y reprimido de Claro. repente, ¡guau!, ¿no? Entonces, claro, yo creo que necesitamos ser acompañados por profesionales solventes que puedan sostener también las dificultades que puedan surgir en ese proceso. Y Ujú, después, finalmente, pues el tercer bloque sería como el trabajo a nivel del supraconsciente, ¿no? Que es, yo creo, lo que permite que tengamos una experiencia directa del ser, ¿no? Tener como un contacto directo con esa dimensión más esencial y que refuerza también el trabajo hecho a nivel consciente y a nivel inconsciente, ¿no? En este caso, algunas de las prácticas que yo propongo, pues son, por ejemplo, la práctica contemplativa, el cultivo del silencio y de la soledad terapéutica, el contacto con la naturaleza, la expresión, por ejemplo, la expresión artística y el fomento de las actividades creativas. También hablo, bueno, del trabajo con técnicas psicocorporales, ¿no? Que puede ser también muy interesante. Pero bueno, hay otras prácticas. Yo en el libro, por ejemplo, propongo 8, pero estas, digamos que serían las ujú. centrales, ¿no? Y yo creo que es el trabajo a hacer, ¿no? Que no es un camino necesariamente fácil, o sea, requiere compromiso, pero que vale mucho la pena. Ujú. ¿Podrías decirnos cómo vives tú
la abundancia en tu vida cotidiana, teniendo en cuenta todo esto que nos has contado? ¿Cómo lo integras tú? Pues este momento, por ejemplo, es abundancia pura. ¿No? Estamos aquí pues, Totalmente. compartiendo, disfrutando en fluidez, pues esto para mí, por ejemplo, es una expresión de abundancia, ¿no? Para mí todo es abundancia, ¿no? Pero este momento, pues dentro de, digamos, todo el cúmulo de experiencias, pues también lo es, ¿no? Entonces, pero más allá de este momento concreto, pues la manera de experimentarla yo creo que es intentar entregarme, ¿no? Totalmente al momento presente, ¿no? Y sea lo que la vida me va proponiendo, ya sea más liviano o más doloroso, intento estar en contacto, ¿no? Con mi cuerpo, con mi respiración, estar en contacto con el momento presente, ¿no? Eh, a veces lo consigo, ¿vale? Otras veces, pues no lo consigo, me resisto, me agoto hasta que finalmente, en el buen sentido, me rindo, ¿vale? Después también intento pensar menos, intento conceptualizar menos, controlar y manipular menos, ¿no? Y descansar quizá más en el transcurrir de la experiencia, entregarme a la experiencia, ¿no? Pero es un camino de aprendizaje constante, ¿no? Porque el ego se cuela por cualquier rendija, ¿no? Entonces, Totalmente. pues bueno, hay que tener esa actitud también de estar y de observar, ¿no? Y de observarse, ¿no? Y sobre todo intento mantenerme en un sentimiento de gratitud, ¿no? De apertura, de amor a la vida, de confianza, ¿no? En la vida, ¿no? Aunque no siempre es posible porque no soy un ser iluminado, todavía, ¿eh? Entonces, Todavía. no sé si tú te has iluminado, Alba, pero Yo creo no. que iría un poco por Sí. ahí, ¿no? Ujú. Bueno, es que me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Porque me lleva un poco al principio de la conversación, ¿no? Que esas premisas, ¿no? Esos mitos sobre la abundancia, pues es que es precisamente esto. Al final es un camino, es ir haciendo, porque no tiene ningún tipo de sentido juzgarte cuando te has pillado que no estabas en el presente, porque te has exigido que tenías que estar en el presente porque el presente es abundancia. Entonces es como una paranoia enorme, ¿no? En la que Total, precisamente el ego se cuela para generar de nuevo la dichosa culpa. O sea que me parece muy acertado, ¿no? El decir, bueno, a veces estoy súper conectado con la vida, gratitud y tal, pero hay veces que no. Y bueno, pues a lo mejor eso también es abundancia, ¿no? Lo que decíamos antes, es la forma en la que me permito darme cuenta que en esta desconexión puedo volver a conectarme con lo que soy realmente, ¿no? sin duda. Es vivir lo que hablamos, lo que, la idea que ha salido antes, ¿no? Que es vivir todo el elenco Exacto. de experiencias, ¿no? Permitirte vivir todo el elenco de experiencias, sean como sean estas experiencias, ¿no? Ujú. Que, bueno, Totalmente. Muy bien, pues oye Dani, si alguien quiere profundizar todavía más en la abundancia desde esta perspectiva de conexión con el ser esencial, ¿cómo puede encontrar tu libro? ¿O dónde? O... pues mira, principalmente en Amazon, por ejemplo, después en grandes superficies, por ejemplo en España, si la gente está en España, pues puede comprarlo en grandes superficies como Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés, Abacus, ¿no? Ujú. O pidiéndolo, ¿no? En cualquier librería de España y seguramente pues lo van a servir sin problema, o en ebook para todo el mundo. ¿No? Y Muy bien. dentro, y mira, ya una primicia, anuncio Wow. una primicia, que es dentro de unos meses saldrá una edición en papel para Latinoamérica. Ah, muy Entonces se bien. podrá comprar y se podrá encontrar en librerías de Latinoamérica o en portales de venta en Latinoamérica. O sea Muy bien. que muy contento. Fantástico. Y para saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, por ejemplo, en mi web, en danielramosauto.com o en Instagram, @danielramosauto. Ahí me encuentran y podrán ver un poco, bueno, en la web la parte más, quizá un poco Más profesional, ¿no? más profesional y en las redes sociales, pues siempre doy una visión como más íntima, más personal. Ujú. Muy bien, pues para ir cerrando esta entrevista tan bonita, me gustaría saber qué significa para ti vivir con calma mental. Pues de entrada, no estar en un estado de alerta constante, ¿vale? Estar en un estado de apertura, ¿no? Y de confianza en la vida, sobre todo. Es de alguna manera, y
remitiéndome a mi propia historia, a mis propias heridas, ¿no? Es liberarme de la creencia de que necesito demostrar constantemente algo, ¿no? De que necesito alcanzar algunos logros externos para confirmar o para justificar mi valía, ¿vale? Entonces, no tener que demostrar nada, ¿vale? Es para mí paz, ¿vale? Es silencio, es darse como un espacio para ser lo que uno es, sin más, y es no poner condiciones a lo que uno es, ¿vale? Y eso para mí es mucho reposo y eso para mí es vivir con calma mental. Joder, con calma mental, con abundancia y con todo. Me ha Con encantado, todo, ¿eh? con todo, Esto. con todo. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por venirte al podcast, Dani. Y Gracias a nada, ti. si alguien lo quiere contactar, quiere leerse el libro, ya sabéis dónde podéis encontrarlo. Y eso es todo por hoy. Volvemos por aquí ya en 2023, el 10 de enero. Volvemos con los podcasts. Y bueno, aprovecho para desearos a todos una feliz entrada al nuevo año. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Que vaya genial. Adiós.